Vamos a continuar con lo que nos quedó del domingo pasado, y esto que habíamos llamado un recorrido por el alma. El nombre que le dimos a las palabras que el Señor Jesucristo mencionara, transmitiera a sus discípulos en este capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Pero antes de hacerlo, antes de continuar desde el versículo 19 hasta el capítulo 7, versículo 5, quisiera leer algunos textos que hablan de lo que significa el Señor y su mirada. Si miramos Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 9, vamos a encontrar los consejos sabios de un padre a un hijo. En esto de aconsejar el rey David a su hijo Salomón, lo que estaba ocurriendo era la transmisión, la expresión final, última, de un hombre que estaba cerrando su etapa sobre la tierra, en la que había tenido tropiezos, había cometido pecados. Pero el problema más serio no es solo la comisión del pecado o el tropiezo, que por supuesto es malo, sino cuando, debiendo proceder el arrepentimiento y el reconocimiento, estos no aparecen en la escena. Por eso las palabras de David toman peso, significan un gran peso cuando las pronuncia Salomón, y significan lo mismo para nosotros hoy. Capítulo 28 de Primera Crónicas, versículo 9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El valor y el peso de estas palabras las encontramos en la vida del rey David y en la síntesis que él hace en algún momento de sus propios pasos y que evidentemente tenía frente a sí. Hermanos, si no llegamos a la conclusión de que el reconocimiento de la existencia de la maldad en nuestra naturaleza, si no llegamos al reconocimiento de que tenemos una lucha de todos los días y que todos los días tenemos que reconocer bajezas, pecados, una tendencia horrible hacia lo que Dios rechaza, si no tenemos esa conclusión y no estamos frente a eso, a veces llego a dudar de que verdaderamente tengamos al Señor. Demasiada gente vive alegremente. Total, alguna vez levantó la mano o algo parecido. El otro texto que quisiera que me acompañe a leer antes de lo que resta del capítulo 6 de Mateo se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículos 11 y 12. Y allí Salomón, el destinatario de las palabras que David pronunciara poco antes de morir, le dice, versículo 10, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y luego agrega, libra a los que son llevados a la muerte. Libra. Es una acción, es un consejo, es una determinación. Salva a los que están en peligro de muerte.
Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Lo que está diciendo lo vamos a ver reflejado luego cuando leamos desde el primer versículo del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde muchísima gente se escuda diciendo, no juzguéis. No, momentito. Veamos qué es lo que en realidad el Señor está diciendo. Veamos qué es lo que está diciendo. Porque, hermano, me jubilé y en los 38 años de trabajo no hice otra cosa que juzgar acciones. No porque fuera juez, sino porque en la tarea debía eliminar lo que era correcto de lo incorrecto, lo que era bueno de lo que era malo, lo que estaba bien de lo que estaba mal. Y acá Salomón está diciendo muy claramente, no te hagas el distraído. Y cuando haya delante tuyo algo que está mal, cuidado, no vayas a decir, no lo supe, porque el que pesa los corazones está mirando. El que mira por tu alma, él lo conocerá y luego dará según sus obras. Y el tercer versículo se encuentra en el libro de Job, un hombre del que conocemos muchísimo, un hombre que experimentó prácticamente cuanto mal podamos imaginar. Y en el versículo 11, en los versículos 11 y 12 de este capítulo 24, o el versículo 12, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni anduvieron en sus veredas. Es decir, vivimos frente y delante de los ojos de un Dios que no solo todo lo ve, sino que lo ve de una manera indiscutiblemente acertada y definitiva. Ahora sí, con la ayuda del Señor, acompáñeme para continuar leyendo este capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 19, donde dejamos el domingo pasado. Y comienza diciendo, en esto de recorrer el alma, lo que el Señor está haciendo es una descripción de lo que el alma nuestra, que no crea que es diferente. Nuestras almas son idénticas. Las diferencias que tenemos están basadas estrictamente en lo que permitimos que el Señor haga, en lo que nos imponemos hacer para obedecer la palabra del Señor. Las diferencias que tenemos dependen de la tarea que desarrollemos con esos yuyos que nacen en el alma, a los que llamamos maldad, a los que llamamos pecado, a los que reconocemos como obras malas, que son indiscutibles para todos por igual. En versículo 19, entonces, Mateo registra las palabras del Señor cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hasta aquí leemos, y por supuesto en su casa cada uno continuará o puede continuar con la lectura. Y bajo este título, un recorrido por el alma, esto que estamos leyendo es la descripción pormenorizada de las características, las condiciones del alma de cada persona, que, como dije, es igual. En todos nosotros, en nuestra naturaleza, en la naturaleza de nuestra alma, están los mismos elementos básicos. La enseñanza que traemos de la casa, la línea moral que nuestros padres transmitieron, la línea espiritual que recibimos de nuestros padres, de la iglesia en los primeros días. Por eso es que los niños tienen que asistir a la iglesia, tienen que adaptarse a la iglesia, tienen que ser impulsados, estimulados. Todo esto va a marcar decisiones que harán que las mismas condiciones del alma que están en toda persona, esa carga de enseñanza familiar en la iglesia, permitan que quienes son chicos hoy, mañana tomen las decisiones de podar todo eso inadecuado, malo, que tiende a surgir, y en el nombre del Señor lo mantengan podado, sin que se transforme en una selva de maldad, de desbordes, de suciedad. No os hagáis tesoros en la tierra. La palabra tesoros aquí tiene una doble significación. La primera significación es el lugar donde se guarda lo importante. Si nunca entró al tesoro de un banco, yo que asistí a los robos en algunas ocasiones, se le llama tesoro a esa bóveda con una puerta monumental, impresiona, que se abre por un mecanismo de relojería a determinadas horas, que tiene por lo menos 2 llaves en manos de personas diferentes, y que es tan pesada que cuesta abrirla. Se le llama tesoro porque allí se guardan valores, dinero. Así que esta palabra tesoro tiene 2 significados. Uno es el lugar, la caja fuerte, donde se guarda lo importante. Y el segundo significado es el que tal vez nos resulta más familiar: las cosas valiosas. Las cosas valiosas.
no os hagáis tesoros en la tierra. Y habla en plural, porque no tenemos, o el ser humano no es capaz de caer enredado en la búsqueda de un solo tesoro. Son muchos los tesoros que podemos tener. Un cantante lírico puede tener como tesoro su voz, o simplemente la puede cuidar como el instrumento de trabajo con el que va a vivir el resto de su vida. La calificación que tendrá lo determina su actitud. Los tesoros que podemos encontrar y que vemos cotidianamente, la fama, la búsqueda de fama, y no hablo de la farándula televisiva, artística, hablo a veces en medio nuestro, la búsqueda de fama, de poder, de belleza, de popularidad, de riquezas, de posición, sea política, sea social, sea familiar, económica, académica. Seguramente sabe la costumbre antigua en Japón, donde hombres que de pronto se sentían despojados o manchados en su honor se quitaban la vida, porque un hijo tuvo determinada acción, o una hija, o se quitaban la vida. Eso que hacían en nombre del honor, en realidad era causa del tesoro que habían forjado de su propia persona y de su propio nombre. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque eso que consideremos un tesoro, eso que sobresale a cualquier otra cosa en importancia, en valor, eso más tarde o más temprano va a corromperse. Y va a corromperse más tarde o más temprano, porque un día estaremos delante del Señor y allí ninguno de los valores importantes terrenales tendrá el más mínimo valor. Veremos, comprobaremos que nada de lo que resultó atractivo en la tierra tendrá significación o una igual significación en el cielo. O cuando pase esta vida, aún para los condenados, no va a tener el mismo valor. El yate, la isla paradisíaca, las enormes mansiones con parques y piletas de natación, los restaurantes caros, los viajes, nada de eso tendrá valor, no va a tenerlo. Por eso es, en el menor de los casos o en el mejor de los casos, ingenuo, y en el peor de los casos, un grosero error, las disputas que hay por alcanzar cosas, por tener cosas, o de pronto por hacer cosas. Porque cuando se cruce la tranquera que nos separa de la etapa de vida que sigue, nos daremos cuenta que de nada sirve. De nada va a servir que en toda su vida haya tenido 2 abrigos o haya vivido luchando por poder reemplazarlos y tener uno nuevo todos los meses. No va a servir de nada. De nada va a servir que haya luchado, mentido, encubierto para tapar lo que sea propio de un hermano, de un padre, de un hijo. No va a servir de nada porque todo va a ser develado.
Pero no dice que no hagamos tesoros, dice que no hagamos tesoros en la tierra, porque los elementos existentes naturales van a corromperlos. Porque además otra gente va a desearlos y podría llegar a despojarnos. Pero hay tesoros de los que no podemos ser despojados. Cuando a nuestra voluntad propia, cuando a la necedad natural del corazón, del alma de las personas, empezamos a podarlas, empezamos a pasarles la máquina de podar para que queden empequeñecidos, entonces empezamos a hacer tesoros en los cielos. Cuando a los deseos de nuestra naturaleza los comenzamos a limitar hasta llevarlos casi hasta la extinción, nunca los extinguiremos, nunca. Pero trabajamos en dirección a eso, entonces estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando a nuestra justicia propia, que tiende siempre a ese modelo gallina gorda que abre las alas y encubre todo, cuando a la justicia propia empezamos a cercenarla, a eliminarla, reemplazándola por la verdad, entonces lo que estamos haciendo son tesoros en los cielos. Cuando los deseos de nuestra naturaleza, hoy los estamos viendo por todos lados, tendemos a reemplazarlos por la sujeción a la palabra del Señor, por la obediencia a la palabra del Señor, por la lealtad a los compromisos asumidos. Entonces estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando decimos no a las pasiones de nuestra naturaleza, y por pasiones no me refiero simplemente a las cuestiones relacionadas con el sexo. Pasiones son, un pastor me contaba hace unos días, que en su juventud había sido de la barra brava de Independiente, siendo muchacho joven. Y me decía, yo seguía a Independiente a donde fuera que jugase. Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires. Iba a todos lados. Esas son pasiones también. No es solo el caballerito que se siente atraído por la señorita ajena. Todo lo que sea deseo que supera, que se transforma en desenfrenado, que no puede contenerse, todo eso son pasiones. La ambición de dinero, la ambición de ascenso. Hay gente que recibe la denominación de trepador. ¿Y qué significa eso? Que con tal de llegar, con tal de ascender, no importa el método. Mientras en la última etapa de mi trabajo recibíamos mucha gente que concursaba o que ganaba el concurso para ingresar al Poder Judicial. Algunas compañeras relativamente jóvenes contaban cómo algunas de sus compañeras habían logrado aprobar ciertas materias difíciles y, puede creerme, no había sido estudiando, sino saliendo con alguno de los titulares de las materias. Entonces, ¿qué es hacer tesoros en los cielos? Es negarse a sí mismo, a todo lo que por naturaleza es atractivo. La venganza, el agravio, el insulto, el desmerecer,
Todo eso significa hacer tesoros en los cielos. Y todo lo que signifique permitirle a nuestra naturaleza que se satisfaga, que logre su gusto, que se dé el gusto, todo eso es hacer tesoros en la tierra. De manera que en los cielos sí va a haber gente muy pobre y sí va a haber gente muy rica. Y va a ser visible y lo será por la eternidad. De la misma manera que muchos primeros en la tierra serán postreros y muchos postreros serán primeros por la eternidad. Porque Dios no es injusto. Porque el Señor no está en su trono de justicia para hacer injusticia. Los versículos 22 y 23, en este recorrido que el Señor hace por el alma y la describe a los ojos, a los oídos de sus discípulos, es francamente preocupante. Y además muy interesante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará llena de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Acá el Señor empieza a poner la atención o llevar a través de lo que escuchan a los discípulos a poner la atención en algo muy importante. Y lo importante es la manera de conseguir un interior lleno de luz o un interior que en realidad esté lleno de tinieblas. El asunto es ¿qué miramos? Bueno, alguien pensará en pornografía, en películas pornográficas, y bueno, sí, tiene que ver con esto también, pero no tiene que ver con esto exclusivamente. Tiene que ver con cómo miro a los demás. Tiene que ver en cómo califico a los demás. Estoy sorprendido de haber tomado conocimiento de la manera en que ciertas personas califican a otras personas. Ciertos hermanos califican a otros hermanos por causa de su ojo, por cómo ven. Así que no estamos hablando solo de lo que llaman películas condicionadas, películas para adultos, triple X, pedofilia. No hablamos solo de eso, aunque está incluido. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es cómo miro al prójimo, cómo miro al hermano, cómo me miro a mí mismo. La lámpara del cuerpo es el ojo. La capacidad con la que miro, evalúo y llego a conclusiones. Entonces determinada persona me resulta insoportable. Y la pregunta es, ¿por qué me resulta insoportable? ¿Qué hizo? Porque si produjo una injusticia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que no debiera mirarlos de esta manera. Si me quitó, tendría que dejarle algo más de lo que me quitó. Si me golpeó, tendría, como todavía tengo una mejilla sana, tendría que agregar la segunda. Pero este extraño modelo de cristianismo que piensa que por una mínima actividad en la iglesia ya está sobradamente sirviendo, en realidad es inservible, absolutamente.
absolutamente. Predique, limpie, enseñe, toque música, lo que sea. Lo que sea. Y entonces cuando miramos el Evangelio, cuando miramos la enseñanza del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que no hay nada que esté suelto, como nos gusta a veces entender, porque alguien le puso un titulito al escrito y lo separa del que sigue, muchas de las veces desacertadamente, y siempre rompiendo, parcializando, cortando, como si a partir de allí comenzara otro tema. Y no hay ningún otro tema, es una constante, una perpetua continuidad. Porque las bienaventuranzas no están separadas de esto, es parte complementaria. Pero hay uno que mira nuestros pensamientos. Están las palabras que David le dijo a Salomón: fíjate lo que haces, porque Dios está mirando tu corazón. A lo mejor los hombres no te van a alcanzar, porque desde el trono es difícil que te toquen, pero para Dios no hay trono. Para Dios no hay diferencia entre un hombre y otro en cuanto a su juicio. En realidad, mientras más nos despeguemos del resto, lo que sí va a crecer es la responsabilidad en lo que Dios nos demanda. Y aparece una conclusión allí. Una breve conclusión, un cierre pequeño, corto, en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿De qué viene hablando? Viene hablando de los tesoros. O en la tierra o en los cielos. No podemos hacer tesoros en los dos lugares. Viene hablando de la lámpara del cuerpo, cómo miramos. Conclusión: ninguno puede servir a dos señores. Está diciendo, el que mira el alma, el que entiende el alma, el que es capaz de discernir los pensamientos del alma, dice, ninguno puede servir a dos señores. Y esta es la esencia, lo central. Después aparece un ejemplo: no se puede servir a Dios y a la riqueza. Sí, es la ilustración. Pero el pensamiento central es: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a la luz y a las tinieblas. No se puede servir a Dios y Satanás. No se puede servir al espíritu y a nuestra naturaleza carnal. No se puede servir al amor y al odio. No se puede servir al perdón y a la venganza. No se puede servir. No se puede. Y después de esa breve conclusión, no os afanéis por vuestra vida. No está diciendo no tiene que importarte nada, sino que tenemos que entender que en la palabra de Dios el equilibrio, la equidad tienen vigencia. Porque está relacionado con lo que es justo. Entonces cuando dice no os afanéis, no está hablando del más sí, yo me quedo. ¿Qué hora es? Y son las 10:30 de la mañana y hace un poquito de frío. Más sí, total, ya está cerca la siesta y seguimos. No está diciendo eso. Esta palabra afanarse significa estar ansioso acerca de algo, tener un cuidado perturbador sobre algo. No habla de dinero, no habla de intereses económicos. La palabra que utiliza aquí proviene de merimna, que significa atraer en diferentes direcciones. Conocí una señora
tenía 2 hijos varones, uno de mi misma edad. Y como tales, iban a la escuela, iban al colegio. Iban por la mañana, entraban a las 7:30 u 8, y a las 13:30 salían de clase. Como iban caminando, había un tiempo. El regreso a casa significaba 20 minutos. Esta mujer estaba tan perturbada que si a las 2 menos cuarto los hijos no llegaban a casa, ella salía a buscarlos, y salía a buscarlos desesperadamente. Una verdadera loca. Al marido lo aceleraba para que saliera a buscar los chicos, y los chicos venían caminando por Boulevard Los Granaderos, jugando, divirtiéndose. Usted sabe que a esa edad el tiempo a veces pareciera que no pasa. No os afanéis, no estés ansioso, perturbado por vuestra vida. Y luego aparecen las cosas. Y también sigue teniendo un equilibrio. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Y no quiere decir, no te preocupes de ir a hacer las compras, no te preocupes de comprar ropa de abrigo, cuando significa no exageres las cosas. Significa hay un punto medio de equilibrio entre lo que es responsabilidad y lo que es vivir perturbado. Cuando era joven trabajé en un comercio que ya no existe más. Se llamaba Vértice Musical, lo más viejo capaz que lo recuerden. El dueño de esa empresa había construido en su casa, en un barrio cercano de aquí, muy caro, había construido un búnker preparado para soportar un ataque nuclear y tener que pasar mucho tiempo guardado en ese búnker que estaba preparado con oxígeno, alimentos y agua. Murió y nunca tuvo que usar ese búnker. No es el único, existen muchos. No os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de beber? A ver, este es un vino cosecha 1964. No es la vida más que el alimento, y no es el cuerpo más que el vestido. Y vivimos en la época de la imagen. Así que hay que verse bien, porque la imagen es todo. Esta es la caricatura más elocuente que muestra cómo nuestra generación está más preocupada por lo pasajero que por las cuestiones de fondo. Es más importante mostrarse y aparentar que ser. No os afanéis, dice el Señor, diciendo todo esto, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y por lo tanto, implícito va el compromiso de parte de Dios de decir: lo que a ustedes les haga falta, se les proveerá. Pero lo que haga falta, necesitamos una casa donde vivir, sí.
Pero no necesitamos una casa de $450.000 en un barrio privado. Necesitamos una casa para vivir. A veces necesitamos un automóvil en el cual movernos. Sí, pero no necesitamos un BMW, una Ferrari, un vehículo en el cual movernos. Eso es suficiente. Así que no se afanen. Hay un contrapunto aquí. No se afanen por vuestras vidas. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Qué vestirán? ¿Cómo serán los muebles de su casa? Un subdirector, ya he puesto muchos ejemplos míos, un subdirector que duró poquito en policía judicial, inmediatamente de designado provisoriamente, y duró poquito, hizo traer unos muebles laqueados de color negro que ya por aquella época eran carísimos. Y un día hizo un chiste, según él creyó que era chiste. Porque hay personas que creen que por la posición que tienen, dicen algo y todos los demás deben reírse. Y yo corregí ese chiste. Hay gente que cree que por la aparatosidad de la que se rodea, el impacto o la impresión en las personas va a ser más importante. Y en realidad, de las funciones que personas tienen que realizar o de las que se ocupan, lo importante no es el valor del escritorio en el que toman las decisiones, sino las decisiones. Eso es lo que importa. No importa la cantidad de cedro que rodee el despacho de un juez, lo que valorizará la decisión que tome. Lo que importa es la decisión que tome. Pero vivimos en este mundo de apariencia y a veces esos conceptos se vuelcan, se introducen, se nos meten en el medio y allí aparecemos hablando, pensando, como si Cristo jamás hubiera tocado nuestro corazón y nos hubiese hecho nuevas personas. No por nuestra valía ni por nuestros merecimientos, sino solo por su gracia. Y aparece el capítulo 7, los primeros versículos. Esos a los que generalmente apelan los culpables. El culpable normalmente apela a esto. El que tiene algo medio sucio y que no ha podido limpiar, normalmente apela a este primer versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Generalmente el culpable apela a esto, como una forma de tratar de evadir lo que sabe que no puede evadir, como una forma de tratar de tapar, de acallar las voces que no puede ni tapar ni acallar. ¿Será esto lo que el Señor está diciendo? ¿Será así? ¿Será que nosotros tenemos el deber de no expedirnos sobre nada? ¿A esto se referirá el Señor? Yo conozco que todo lo puedes, le dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Podemos decir lo que se nos ocurra, pero no hay ningún pensamiento que tengamos en lo profundo de nuestro corazón que Dios no tenga capacidad de mirar. Es decir, la verdadera intención que tenemos. Podemos decir lo que se nos ocurra.
De ello daremos cuenta. Eso significará si tenemos o estamos reuniendo tesoro en los cielos o en la tierra. Pero no hay pensamiento que escape del Señor. Ninguno, absolutamente. Por eso sobresale las palabras del rey David a su hijo Salomón. Reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos de ellos. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Está diciendo no midan nada de lo que pasa alrededor de ustedes? ¿Eso estará diciendo? Bueno, no está diciendo eso. Absolutamente no está diciendo eso. ¿Significa que si veo odio, haga como que no lo veo? ¿Significa que si veo maldad en la actitud, en los pasos, en las decisiones, en los gestos, en la mala educación, nos hagamos los distraídos? ¿Significará eso? ¿Significa que si ante nuestros ojos cruza una injusticia, no decimos nada? Total, vamos a evitar juzgar para no ser juzgados. ¿Eso significa? Si vemos una acción mala, ¿significa que nos cruzamos de vereda y seguimos adelante para no caer en el pecado de juzgar? ¿Será eso? No significa eso. No significa eso. Si así fuera, el Señor estaría enseñándonos que el sufrimiento del prójimo no importa nada, y sí importa. Significaría que el sufrimiento del que padece injustamente no tendría que importarnos, y sí debe importarnos. Significaría que el que hace mal y el que hace bien son lo mismo, y no son lo mismo. Significaría que estos comerciantes de la fe que tenemos en Córdoba, en Buenos Aires y en muchas partes del mundo, a los que vemos enriquecerse mediante el engaño, no tendríamos ni que mencionarlos. Y no significa eso. Significa que si vemos religiosos pederastas, entonces no los toquemos para no juzgarlos. Y no significa eso. Pedófilos y hacer como que no pasa nada para no ser juzgados, no significa eso. Ahora, ¿qué significa? Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgues, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás medido. Esto significa. Así que como el homicida es pariente, entonces atenuamos semejante mal, porque es pariente. Bueno, con esa medida de juicio vamos a ser juzgados. Con ese juicio vamos a ser juzgados. Con ese metro se nos va a medir. Significa que porque una injusticia me benefició. Ayer leía de un hombre
que por la... Vieron que además del numerito CBU hay un alias. Bueno, una persona fue beneficiada porque se ve que su alias coincidía con otro alias y le depositaron $600.000 en la cuenta. Bueno, no es una cifra fea, digamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Significa que retenemos eso? ¿Significa que no decimos nada a eso? Porque con la medida con que midamos, vamos a ser medidos. Se estila demasiado en nuestros días que cuando un docente sanciona a un alumno, lo disciplina o lo califica con una nota muy baja, hemos visto casos donde mamá o papá confrontan a ese docente y en no pocas ocasiones lo agreden. Por el nene, por la nena. ¿Tiene más valor la palabra de ese pequeño sinvergüenza que la de esa mujer que está al frente de una clase? ¿Se le cree más a ese sinvergüenza que al adulto que tiene responsabilidades? Con la medida con que medimos, seremos medidos. Con el juicio con que juzguemos, seremos juzgados. Y en este recorrido por el alma que hace el Señor, pone de manifiesto la verdadera naturaleza del ser humano. Pone de manifiesto el propósito que Él tiene para el cristiano y para el cristianismo, que no consiste en conquistar naciones, ni gobiernos, ni reinos, sino consiste en reflejar su palabra y su espíritu, su moral, sus normas, su propósito. Y tampoco significa que somos perfectos. Tampoco significa que no vamos a quebrantar nada de esto, porque nuestra naturaleza nos traiciona a cada rato a veces. Pero ¿cuándo ocurre? Entonces, en lugar del encubrimiento, en lugar del ocultamiento, en lugar de hacerse el distraído y poner cara de malo y apuntar con la nariz para las nubes, en lugar de todo eso, hay que reconocer, pedir perdón y continuar adelante. Porque en definitiva nada de lo que hagamos dejará de tener la firma de la condición humana. Y todo lo que hagamos conforme a la palabra del Señor tendrá la firma de la aprobación del Señor. Que disimulemos faltas y nos hagamos los distraídos no significa que la falta no ocurrió. Significa que hemos generado una deuda que más tarde o más temprano vamos a tener que enfrentar. Significa que hemos generado un mal del cual más tarde o más temprano tendremos que dar cuenta. Y el tiempo que el Señor nos ha regalado para vivir aquí son las oportunidades que tenemos para mirar frente a frente y decir perdón, perdón. Aunque hoy se estila decir, si en algo te he ofendido, perdóname. Si en algo, de lo cual también habrá que dar cuenta en el futuro. Abraham, para cerrar, escucha una expresión de parte de Dios en el capítulo 22 de Génesis. ¿Fue para Abraham? Sí, fue directa para él, sin la menor duda.
¿Tendrá que ver algo con nosotros? Y sí, tiene que ver con nosotros, sin la menor duda. Si no, no estaría registrada aquí. En el capítulo 22 aparece una prueba. Así comienza diciendo: probó Dios a Abraham. ¿Y qué le pide? Le pide el hijo. ¿Qué era el hijo? Su tesoro. ¿Y en qué lo pone? Lo pone entre la espada y la pared, o lo que es igual, entre si va a servir al Señor de su propia naturaleza o va a servir al Dios que lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Probó Dios a Abraham y le dijo: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham fue, caminó con su hijo y algunos siervos 3 días. Vio el monte, dejó el asno, dejó los sirvientes, subió al monte, armó un altar con unas piedras, ató al hijo, y cuando estaba a punto de ejecutarlo, creyendo en que el Dios que le había dado vida tenía poder para resucitarlo también. Y cuando estaba en la acción de cumplir lo que Dios le había dicho, escuchó una voz del cielo que decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No me rehusaste. Todo lo que hemos visto en el domingo pasado, donde hablamos principalmente de la capacidad de aparentar del alma mientras busca su propia gloria, en las limonas, en la oración, en el ayuno, o su propio bien, deseando el perdón de Dios para sí mismo, pero no otorgándolo. Se completa en lo que apenas alcanza a ser un primer prólogo con lo que hemos, en el nombre del Señor, querido compartir hoy. Pero vemos un verbo que atrae a Dios: el verbo rehusar. Ahora veo que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único, al que amas, etcétera, etcétera. Y lo pidió para probar. Pero a veces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos cómo los ha pedido para juzgar, cómo los ha pedido para sacarlos del medio, cómo los ha pedido para cumplir su voluntad. Ahora veo que temes a Dios. ¿Por qué? Porque no me rehusaste. Porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Este recorrido por el alma es nada más ni nada menos que una fotografía, una tomografía de nuestras almas. Una tomografía que muestra lo que es, lo que debe ser y lo que no debe ser. Si porque apreciamos, escondemos el mal, estamos midiendo como seremos medidos. Si porque despreciamos, rechazamos, odiamos, o lo que sea, que no debiera ocurrir, sobrecargamos
eventuales errores de otros, estamos sumando en contra. Lo peor, no en contra de los demás, en contra de nosotros mismos. En definitiva, cada uno hace lo que quiere. Pero este recorrido por el alma es la advertencia del Señor, para que miremos con cuidado, para que tengamos cuidado. Quisiera pedirle una vez más que nos pongamos de pie. Vamos a orar, pero lo que más me interesa es que cada uno pensemos. Esto que está escrito, como dije, no está suelto, está relacionado con todo lo demás. Las bienaventuranzas están relacionadas con esto, porque cada uno de los bienaventurados inevitablemente cumple lo que favorablemente el Señor dice en cada uno de estos puntos. No ora para ser visto, no ayuna para que vean cómo se sacrifica, no comparte con el necesitado porque quiere que le tomen fotografías, no es indiferente al dolor ni a la injusticia, sabe separar el afligido del que lo aflige, el que sufre el dolor del que lo produce, sabe definir. Y no se inclina por otra causa que por esa clara condición. Nada de esto está suelto. Nada de esto está de más. El que conoce nuestras almas, el que escudriña nuestros pensamientos, el que ve en nuestro interior, en el interior de nuestra alma como si fuera de día, nos da la oportunidad de revisar y pensar para que tengamos la oportunidad de corregir. Oportunidad que tiene fecha de caducidad, tiene término. Oramos al Señor.